la bienvenida a un episodio más de Igualdad es la señal. Son las 11 de la mañana con 3 minutos y arrancamos el episodio de este miércoles 15 de junio. Va muy apresurado el año, pero bueno, tenemos un montón de cosas que compartirles este día, así que las invitamos a que se queden con nosotras a través de esta transmisión y por supuesto que nos dejen sus comentarios a través de esta red social, a través de Facebook o también en las ventanas que tenemos en Twitter e Instagram. El día de hoy tenemos un programa bastante nutrido, tenemos nueva sección, lo cual nos hace estar muy contentas porque estrenamos Ellas en Escena, una ventana también para platicar con creadoras de arte que están en diversas disciplinas de estos saberes y que a través de las reflexiones de las obras del cine, del teatro, de la música, de la pintura, de la ilustración, de nuevas formas del uso de las tecnologías, nos van a compartir imaginarios que construyen y nuevas narrativas también que replantean una forma distinta de concebirnos a nosotras como mujeres, pero también ir derribando estereotipos que es sumamente importante que se hagan justo desde las artes y desde los medios de comunicación. Así que les invito a que se queden por acá porque hoy estrenamos además con una súper invitada, Ángeles Cruz, quien es directora de cine, creadora de Nudo Mixteco, una película que se estrenó hace algunas semanas y que justo está en la muestra internacional de cine, está dando, digamos, un tour en salas independientes de exhibición cinematográfica en México. Ya estuvo aquí en el estado de Morelos, estuvo en programación a principios del mes de mayo, después abrió esta muestra y bueno, esperemos que próximamente la podamos tener en una proyección especial para platicar a profundidad acerca de la producción de Nudo Mixteco. Pero hoy les compartimos la entrevista y también arrancamos la sección Construyendo Igualdad, donde buscamos dialogar y tejer relaciones con las mujeres, hombres y mujeres que están construyendo programas, que están construyendo planes de estudio, pero también observando las desigualdades que se viven en cada una de las instancias públicas, particularmente en las académicas, ¿no? En esta primer parte, en esta primer serie de entrevistas, nos acercamos con integrantes de las comisiones internas de igualdad de género de las unidades académicas de la UNAM. Aquí en el estado de Morelos tenemos la sede UNAM, el campus UNAM, y nos acercamos con algunas de las integrantes de estas comisiones internas que son las encargadas de aterrizar la política universitaria de género, esto con un protocolo y lineamientos que la máxima casa de estudios del país ha delimitado bastante bien y que por supuesto plantea nuevas formas de atender violencias que se viven al interior de los campus, al interior de las unidades académicas, pero también ir repensando los planes y programas de estudio, que ahí en términos de prevención, pues la academia tiene un papel sumamente importante para dar voz, para visibilizar, pero también para que no solo conozcamos otras formas de apreciar el mundo y la vida, sino también tengamos acercamiento a investigadoras, escritoras, artistas mexicanas. Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy y al final tenemos sorpresas, tenemos una invitación a un concierto y por supuesto que el talento morelense siempre está presente en estos espacios donde compartimos los foros independientes y por supuesto las expresiones artísticas y tenemos sorpresas, así que al final les voy a compartir de qué se trata. Les invito a que se queden con nosotras, arrancamos. Estamos de vuelta y quiero compartirles la nota. Arrancamos esta semana, mañana para ser exactas, el diplomado que se titula Política y Perspectiva de Género. Esto va dirigida a las titulares de las instancias municipales de las mujeres. Muchas mujeres se han acercado, nos han mandado mensaje a través de todas nuestras redes sociales, hablado por teléfono porque quieren conocer más detalles acerca de este diplomado y porque se quieren integrar. Yo sé, y lo sé porque también he estado ahí, cuando hay espacios de formación que plantean una posibilidad de formarnos, vaya la redundancia, en términos de género, en cualquiera de sus dimensiones y disciplinas y transdisciplina, con este diálogo entre saberes, pues todo el tiempo estamos buscando, ¿no? Talleres, herramientas, nuevas posibilidades para formarnos en este tema, lo sabemos bastante bien. En este momento, este diplomado está dirigido únicamente a las titulares de las instancias de las mujeres, porque creemos que son personas, que son agentes importantísimos para territorializar la política de género, y lo hemos platicado en otras ocasiones. Si bien el andamiaje constitucional
institucional y legal se ha fortalecido, ¿no? Podemos ver que la perspectiva de género poco a poco va permeando en cada uno de estas estructuras que sostienen la política pública a nivel nacional. Pues es importante que quienes son servidoras y servidores públicos tengan una formación constante, ¿no? Y sobre todo en la coyuntura de este 2022, donde a los gobiernos municipales se integraron nuevos equipos de personas. Y las mujeres que forman parte de esta estructura, que están al frente de las instancias municipales de las mujeres, pues es importante que entre todas construyamos herramientas y que entre todas pues nos sigamos formando en términos de perspectiva de género y lograr aterrizar nuevamente las políticas que van hacia los municipios. Son el primer contacto y por eso es muy importante que lo observemos desde ese lugar. En esta ocasión va dirigido únicamente a las titulares de las instancias de las mujeres en los municipios, pero bueno, esperemos pronto tener noticias para que todas las personas podamos acceder a esta serie de capacitaciones, que además se da en el marco del convenio de colaboración que se tejió con la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro. Esto porque tienen un plan curricular y una trayectoria ya de años en términos de género y feminismo. Por eso acercarnos justo con las especialistas y conocer también cómo han planteado desde ese lugar, desde el centro del país, desde Querétaro, pues otras posibilidades, ¿no? Desde la academia y acá, pues replantear también cómo podemos aterrizar las políticas. Esto arranca el día de mañana jueves, en una sesión inaugural que será virtual, y esta sesión inaugural sí está abierta a todo el público de manera virtual, con la queridísima, la gran maestra Marcela Lagarde y de los Ríos, que es una teórica feminista, antropóloga y que ha dado muchísimo al pensamiento crítico feminista, por supuesto, de nuestro país, y a lograr concretar y construir categorías de análisis que se traduzcan también en políticas y que puedan permear, las instituciones que se encargan de la gobernanza. Es una mujer, pues, que es un referente importante en la lucha feminista de nuestro país, y pues bueno, arrancamos con ella, estamos muy contentas. Marcela Lagarde, en medio de esta pandemia que aún no termina, no ha salido todas sus actividades. Ella dijo: yo sigo en mi casa, lo cual nos parece pues muy propio, y también nos toca cuidarla, apapacharla. Y entonces la conferencia será virtual, nos enlazaremos con ella el día de mañana a las 11 de la mañana y lo transmitiremos a través de nuestra página de Facebook del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y también en la página de Facebook de la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro. Esta es una colaboración a través de su Coordinación de Igualdad de Género, que, insisto, está empujando también para ir construyendo metodologías e investigaciones que puedan acercarse a otros espacios y hacia otros territorios. Así que les invitamos para el día de mañana a las 11 de la mañana a través de este Facebook, a que no se pierdan esta transmisión de Marcela Lagarde y de los Ríos, que esta conferencia magistral se titula Compromiso con la Agenda de Género para lograr la gobernanza, y no dudamos que será de mucha utilidad para las titulares de las instancias de las mujeres, pero también para servidoras y servidores públicos que están en cada uno de estos territorios. Así que les dejo por acá la invitación. Vamos con más cosillas. Tenemos, ahora sí, nuestra sección nueva, Ellas en la Escena. Antes de que entremos de lleno con la entrevista que pudimos hacer con Ángeles Cruz, una charla muy enriquecedora que siempre pues nos da elementos para seguir construyendo, insisto, desde otro lugar. Yo me siento muy afortunada de haber podido platicar con Ángeles, que tiene una trayectoria en el cine mexicano muy importante, en el documental y en la ficción, y que este es su primer largometraje. Ella ha trabajado durante muchos años creando cortometrajes con una productora que también es con amigas y amigos que decidieron construir narrativas distintas desde el cine, con la potencia que tiene el cine. Y yo creo y me atrevo a decir que desde hace unos años para acá el cine mexicano se ha fortalecido muchísimo con la mirada y con las narrativas que están construyendo justamente estas cineastas. Y Ángeles Cruz tiene una mirada sumamente política todo el tiempo, está enunciando problemáticas que quizá desde otro lugar no se observan, y en términos de las artes y del cine y de los guiones y de las narrativas, pues eso se vuelve muy complejo, porque en algún momento, como todas estas producciones solamente surgían desde el centro del país, incluso las becas y los apoyos financieros más grandes se quedaban en su mayoría en el centro del país,
pues solo accedíamos a historias que tenían que ver con ese contexto, ¿no? Pero poco a poco, no solamente la descentralización de los recursos, de las iniciativas, de los proyectos, de las políticas culturales que observen en complejidad a nuestro país, pues han ido aterrizando posibilidades para que cada una dentro de sus espacios, cada creadora, creador, pueda construir estos imaginarios. El caso de Ángeles Cruz, pues es un ejemplo de esto. Ella dice, pues yo migré a la Ciudad de México, me formé, después dije, tengo que regresar con todo esto que he accedido para plantear o para volver a entender mi propio espacio que estoy habitando y el espacio donde nací y donde crecí, que es en Oaxaca, y ahí poder crear con otras mujeres. Así que les dejo con esta entrevista acerca de la producción de Nudo Mixteco, que les decía, ya estuvo en cartelera aquí en el estado de Morelos, pero pronto esperemos que podamos cuadrar algo y tener esta película nuevamente en la sala y ojalá sea con Ángeles Cruz, ya veremos qué sucede. Por lo pronto les dejo esta conversación. Un placer compartir con ustedes y conversar, ¿no? Creo que el cine nos da esa oportunidad y estoy muy agradecida de poder enlazar, digamos, nuestra conversación con la película. Yo creo que cada cultura tiene su propia ritualidad y sus propios espacios sagrados o cuestiones que respeta de una u otra manera, ¿no? Pensando en mi comunidad, pues evidentemente tenemos una cercanía con la tierra, con lo que significa el respeto a nuestras ancestras o nuestros ancestros, a los elementos, ¿no? Dentro de Nudo Mixteco podemos encontrar ahora sí que el humo purificador del incienso, la música, ¿no? Como parte también de ello, las limpias. Y pienso que no es exclusivo de mi cultura, pero sí es particular, ¿no? Cada cultura tiene su manera particular de rendir culto, de rendir, de agradecer a ciertas cosas en el sentido, pensando en una sociedad totalmente contemporánea, yo veo a la gente cómo va a los campos de fútbol, ¿no? Y puede ser que para mí puede resultar irrisorio, pero para otras personas pues es parte fundamental de su cultura, ¿no? De cómo viven su cultura y de cómo viven sus afectos y sus rituales, ¿no? Porque también es esto, ¿no? Es entender que todos los pueblos en este universo tenemos esa capacidad de comunicarnos, digamos, con lo que nos rodea, que es, en el caso de nuestras comunidades, pues tenemos muy presente que es la naturaleza. A través de la naturaleza nosotros nos vinculamos de una u otra manera con el respeto que se debe, ¿no? A través de un cohete, a través de una hierba, a través del humo, del copal, a través de muchas cosas, digamos que es como damos sentido a nuestra vida pública y en nuestra vida privada, pues cada quien tendrá su propia cercanía, digamos, con la naturaleza. Creo que eso es importante retomar, que no es exclusivo de nuestra cultura mixteca o ñusabi, que es extendido a toda la humanidad, ¿no? Todas las culturas tienen sus propios acercamientos entre, pues digamos que las culturas originarias son muy cercanas a la naturaleza, son muy cercanas a la tierra, porque de eso vivimos y entendemos nuestra vida a partir de ahí. Las culturas más, los pueblos o las ciudades más contemporáneas, pues tienen también sus propios rituales y también tienen sus propias cercanías, no a la naturaleza, sino a todo lo contrario, pero también están ahí esas cercanías a lo otro, ¿no? En el caso de, puede ser, no sé, una cultura más contemporánea, en el caso de una ¿cómo se dice?
una adoración al dinero o a otro tipo de religiones o lo que sea, ¿no? O sea, también existe eso. Yo creo que en todas las culturas está el sentirte ser humano parte de algo más, ¿no? Yo creo que a la hora de construir la narrativa dice mucho del punto de vista donde estamos partiendo y de quiénes somos. En este sentido, pues yo como mujer me identifico con la manera de narrar o de resentir ciertas cosas y yo siento que es natural que dentro de mi cine haya las voces principales sean de mujeres. Eh, por eso es tan complicado cuando hablamos de narrativas sexistas, porque finalmente los hombres han abarcado muchísimo de lo que nosotros consumimos como cine. No quiere decir que no haya personajes femeninos, los hay, pero sesgadas desde su mirada, ¿no? Y es muy distinto a cómo se ve una mujer desde el punto de vista de un hombre o cómo se ve un hombre desde el punto de vista de una mujer, ¿no? En el caso de Nudo Mixteco está ahí en medio parado Esteban, ¿no? Que decimos somos seres complejos, mujeres y hombres, y en este sentido tienes muchísima razón cuando dices este regreso, ¿cómo es que regresamos? ¿Cómo es? Muchas veces la mirada sí es como, ya me fui, ya estoy un poco por encima, ¿no? Que es en el caso de Esteban, de uno no regresa porque quiere, ¿no? Regresa uno como obligado por las circunstancias o lo que sea. Pero también es cierto que no nos damos cuenta la gente que volvemos a nuestras comunidades, que la comunidad también ya cambió, que se está moviendo. Nosotros estamos en la añoranza y queremos encontrar la misma comunidad de la que salimos, como si tampoco nosotros hubiéramos cambiado. Entonces es un ir y venir, ¿no? Eso me gusta del tiempo circular, digamos, de nuestras historias, porque no nada más es de un lado, es del otro lado también, ¿no? Y se va moviendo todo y todo se está transformando y dentro de ese lugar que se transforma y dentro de esta ida y vuelta, ¿dónde nos encontramos nosotras paradas, ¿no? Como mujeres contemporáneas de comunidades originarias, digamos, cómo nos metemos ahí, cómo nos encontramos ahí, qué estamos haciendo al respecto. Y al respecto, me gustó mucho cómo iniciaste sobre la ritualidad, porque al respecto de nuestro propio cuerpo, nos han robado todo el territorio, ¿no? A las comunidades originarias que antes habitábamos nuestros montes, nuestros valles, que éramos dueños del agua, ¿no? Que cuidábamos eso, se nos ha arrebatado todo esto, ¿no? Con estas grandes empresas, con venga el bien por lo demás, ¿no? Grandes ciudades, en la Ciudad de México, que quita agua a un montón de comunidades, porque no podemos parar de construir en cemento, de tumbar árboles, de muchas cosas. Eso también cómo nos cambia, cómo nos merma y cómo nos merma también en nuestro primer territorio. Yo siento que las mujeres en el universo hemos sido despojadas de decidir sobre nuestro cuerpo y para mí eso es fundamental e importante. Sabemos que tenemos esa capacidad y ese derecho, pero pocas veces lo ejercemos en una sociedad como la mexicana, tan machista, tan misógina, tan llena de violencia, ¿no? Por la señal de la Santa Cruz, nuestro enemigo, libre el Señor nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenashani ha maro bitatari. Qué gusto de verte, yo pensé que te habías olvidado de nosotros. No, está cabrón para olvidarte. Por su deja de matarse a tu madre, fuera de aquí. Perdóneme, pero ya está usted vieja para hacerse pendeja. Tú más tres problemas. Tena Sandoyo Tiutata, Esteban Juárez, Iñasi de Anani Chabela García. Yo pienso que en el caso hablamos del feminismo, del racismo, del clasismo, hay leyes que protegen a la mujer en el caso de la violencia sistemática, en el caso de las comunidades originarias, supuestamente estamos buscando una equidad a nivel de ley, pero no a nivel de práctica. Estamos muy alejadas de ello, ¿no? Y yo siempre digo, aquí a nuestras comunidades nadie viene a salvarnos. Nosotras tenemos que empezar a abrir esas puertas y tenemos que pelear
cada espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que, igual que pasa con todo, ¿eh? No nada más las leyes en cuestión de equidad de género o de derechos a las comunidades indígenas o de respeto a nuestra cultura y a nuestra lengua, está en papel, pero en este país también está en papel que está prohibido la violencia, que está prohibido robar, que está prohibido traficar influencias, que está prohibido un montón de cosas y siguen sucediendo día con día, cotidianamente, ¿no? Es parte de nuestro pan diario. Entonces, hay una cuestión de educación como sociedad donde nos estamos perdiendo terriblemente, ¿no? Yo no creo o sea, yo creo que dentro de nuestras comunidades a lo mejor tenemos un rasgo de esperanza por ser núcleos pequeños donde todavía podemos incidir, ¿no? Y pelear esos espacios de manera más inmediata. Sin embargo, creo que el monstruo es tremendo y enorme, ¿no? El monstruo es grandísimo, el capitalismo es arrasador, ¿no? Y sin conciencia de pertenencia. Entonces, en esta cuestión de la pertenencia a una cultura, a una lengua, si quieres decirlo, a un género o a la diversidad de géneros, o simple y sencillamente por no pertenecer a ese lugar, el camino es más duro, más difícil, ¿no? Es cierto lo que dices de que dentro de nuestras comunidades ha habido y está generándose un movimiento donde las mujeres están empujando propiamente estos límites, ¿no? Pero siento que el Estado es muy poderoso. Llámese el Estado como todo, ¿no? Como lo que mueve económicamente a este país y lo que resulta a nuestras comunidades. Yo no estoy pidiendo dádivas para mi comunidad, ¿no? Yo no estoy pidiendo que lleguen apoyos de te voy a dar 1,000 pesos para que vivas o te voy a dar 1,000 pesos para que estudies. A mí eso, la verdad, es que lo que ha generado en mi comunidad es que la gente se vuelva conformista y que los chavos ya no quieran estudiar porque ya reciben un dinero, o que las amas de casa ya no quieran trabajar, o que el campesino ya deje de sembrar porque recibe un apoyo. No, yo lo que necesito, por lo menos desde mi punto de vista, es una educación profunda para cambiar toda la sociedad. Estamos metidos en el hoyo de la violencia, de la incongruencia, de que no, de que no hay respeto, no hay ningún mínimo respeto a lo que somos como personas. Hombres y mujeres estamos metidos en esta violencia y es necesario parar. Y no veo manera desde los pueblos originarios, desde las grandes ciudades, desde los colectivos, que pudiéramos hacerlo si estamos de una manera solitaria. Yo creo que ahí debemos de construir un montón de lazos, ¿no? Afectivos, colaborativos y de todo tipo para poder hacerlo. Yo encontré dentro del cine mi lenguaje. Es mi manera de hacerlo, pero yo creo que cada quien, si desde su pequeño lugar que tiene, encuentra esta manera de conectar con la parte de humanidad que todavía nos queda, podemos hacer algo. Si esto no sucede, no lo vamos a lograr. Perspectiva de género, los hombres que construyen, héroes, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos visto son películas y películas y películas desde que yo tengo noción, donde la gente que va a salvar a la humanidad son hombres. Eso es perspectiva de género. Ellos han creado todo su cine sobre perspectiva de género. Todo aquel que viene a salvar a la humanidad es hombre. Todo aquel que viene a salvar a la princesa es hombre. Eso es perspectiva de género. Nosotras como mujeres no lo hemos entendido. Y eso se nos ha metido en el ADN. Y entonces nos creamos esos cuentos, ¿no? Cambiar nuestra narrativa es ponernos en un nivel de equidad donde mujeres y hombres somos capaces de dar cuidado a nuestras infancias, de cuidar, digamos, todo este crecimiento y de salvar a la humanidad de una y de otra manera.
¿no? Porque seguimos perpetuando estereotipos. Yo veo, acabo de ver, antes de venir a sentarme aquí contigo, acabo de ver un comercial en la televisión donde le dicen, acepta tu lado de mujer y ponte a cocinar. ¿Qué es eso? Seguimos perpetuando los estereotipos, según esto se rompe, pero no es cierto, lo seguimos haciendo en nuestro lenguaje. Entonces, a eso me refiero cuando cambiamos narrativas, no es que se ponga una mujer aquí de este lado. Eso no significa, este es un paso nada más, ¿no? Pero cambiar la narrativa es qué tipo de historias estamos llevando al frente, qué tipo de historias estamos contando, qué tipo de referentes les queremos dejar a nuestras niñas y a nuestros niños, qué tipo de hombres estamos educando, qué tipo de mujeres estamos educando, ¿no? Entonces yo digo, sí, movimiento feminista, sí, vamos a luchar por nuestros derechos. ¿Y dónde están los hombres horrorizándose por la violencia? ¿Dónde están? Quiero verlos, ¿no? Quiero verlos salir a marchar diciendo, basta ya de tanta violencia, basta ya de tanto, de usar las armas, de tantos desaparecidos. O sea, ¿dónde están? Quiero verlos, ¿no? Porque somos una misma humanidad. Te voy a llevar conmigo. Usted nada más se hace tonta. Me voy mañana. Madre Cine es una casa productora que construimos justo para eso, ¿no? Para ser dueñas de nuestras historias. Está Lola Obando, una gran cineasta y también empezó su carrera, digamos, en el teatro como actriz y de ahí pasó a estudiar cine. Y Lucía Carreras, que también estudió comunicación en Guadalajara y de ahí se va al guión y a la dirección de cine. Yo la conozco a Lola, la conozco en teatro y de ahí, digamos, surge una gran amistad. Y a Lucía la conozco cuando me dirige en Tamara y la Catarina como directora y digamos que cuando yo empiezo... cuando ya tengo el guión de Nudo Mixteco, dije, necesito aliarme con otras mujeres y necesito empujar esto desde un lugar seguro donde yo pueda también ser dueña de la película. Entonces nace Madre Cine y bueno, pues ha sido una grandísima experiencia trabajar con mujeres a las cuales admiro y digamos que se hace un acompañamiento pues mucho más potente y mucho más amoroso, creo yo, ¿no? Yo pienso que nos han dicho que las mujeres no somos solidarias con nosotras mismas. En Nudo Mixteco hay pequeñísimas muestras de lo que somos capaces como mujeres, decidir sobre nuestro propio destino, decidir sobre nuestro propio deseo y nuestro propio derecho al gozo. Creo que eso es importante cuando vemos una historia, sabernos capaces de que podemos cambiar nuestra vida. Nosotros queremos hacer esa sinergia con los espacios, llegar a todos lados, tener una cuestión colaborativa, ¿no? De poder llegar al público de manera directa. Entonces, te agradecemos mucho esa puertita que pones ahí, te tomaremos la palabra y iremos a tratar de coincidir con lo que hacemos desde acá. Estamos de regreso en Igualdad es la Señal. Y como ven esta conversación, yo la disfruté muchísimo. Espero que ustedes también. Les invitamos a compartir esto que nos hace llegar Ángeles Cruz y por supuesto extenderles la invitación a que conozcan esta película Nudo Mixteco, que plantea a través de 3 personajes la forma en que las mujeres se relacionan con el territorio, cómo se relacionan con las otras personas y cómo reconstruyen también su identidad, ¿no? En un viaje no solamente que tiene que ver con el cuerpo,
cuerpo, con lo presencial, con ir y venir de una comunidad, sino también un viaje interno que implica reconocerse, reconocer el cuerpo y relacionarlo con el lugar que estamos habitando. Una película sumamente poderosa, y pronto les tendremos noticias de este nuevo mixteco, que yo diría que es una de las películas imprescindibles de este 2022 y por supuesto ya del cine mexicano. Ángeles Cruz, así la encuentran en todas sus plataformas digitales. Y vamos a continuar ahora con esta nueva sección. Gracias a todas las personas que se han sumado a la conversación y a sus comentarios, a quienes han compartido, muchísimas gracias de verdad. Ahora vamos a continuar con la sección Construyendo Igualdad. Les decía, esta sección buscamos tejer una conversación con todas las personas que están impulsando proyectos, iniciativas, observatorios, coordinaciones, círculos de conversación, unidades de género en los espacios públicos. Arrancamos ahora con una miniserie acerca de espacios académicos, esto en el campus de la UNAM, el campus Morelos. Arrancamos con el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM Morelos, con la doctora Ayari Fuentes Hernández, quien es integrante de la Comisión Interna de Igualdad, que nos comparta cómo ha aterrizado la política universitaria de género, cómo se han construido los protocolos para atender, pero también los lineamientos para construir para incorporar a los planes y programas de estudio la perspectiva de género. Es sumamente importante, y al final cerramos con una pregunta clave, sobre todo por la formación, por supuesto, de la doctora Ayari, pero también por los objetivos que tiene este Centro de Ciencias Genómicas, que es construir conocimiento científico, pero también compartirlo con la ciudadanía, ¿no? Cómo construir, cómo comunicar lo que están haciendo las mujeres en la ciencia. Vamos a platicar con la doctora Ayari y regresamos. Soy Ayari Fuentes Hernández, soy investigadora titular A del Centro de Ciencias Genómicas y soy parte de la Comisión Interna de Igualdad de Género del Centro. Las comisiones de igualdad de género son comisiones internas que tienen prácticamente todas las entidades de la UNAM, ya sean facultades o institutos, y son comisiones que se encargan en difundir la normatividad acerca de igualdad de género de la UNAM. Están conformadas por diversos grupos, bueno, en general por todos los grupos que conforman las instituciones, esto es sector estudiantil, sector académico y sector administrativo. El problema de la violencia de género es un problema que se sabe que existe, no solo existe en entidades académicas, evidentemente, es algo que existe en la cultura y es un problema muy grave. Debido a eso, se llevó este problema también a las instituciones de educación. En particular, la UNAM últimamente ha intentado hacer un esfuerzo muy, muy grande en cerrar todas estas brechas de género y en intentar generar una cultura mucho más libre de violencia, ¿no? Que precisamente contrarreste toda esta violencia que estamos viendo en el país y en el mundo, ¿no? Pues en primera es difundir una actitud de tolerancia cero ante cualquier agresión y ante cualquier tipo de violencia de género. Es promover la tolerancia hacia las diversidades, no solo hacia las mujeres, sino hacia las diversidades sexuales, ¿no? Hacia transgéneros, personas de las comunidades LGTBI, BT. Y entonces, se basa un poco en eso y en atender precisamente la violencia que haya en las instituciones. Y para esto, las comisiones internas de igualdad de género en realidad no atienden los casos de violencia, sino que los canalizan hacia la entidad en la UNAM que los atiende, que es una entidad que está centralizada, que es la Defensoría de los Derechos Universitarios. Entonces, la Defensoría de los Derechos Universitarios se divide ahora en dos. Una atiende casos precisamente nada más de derecho universitario, cosas que tienen que ver con cuestiones laborales de la UNAM, y la otra parte es la parte que tiene que ver con violencia de género. Entonces ellos tienen un sector especializado tanto de psicólogos como de abogadas que pueden llevar casos de violencia de género. Entonces, en general, cuando alguien es transferido ahí, lo primero que se hace es una entrevista para ver lo que pasó, y a partir de ahí se decide qué tipo de atención necesita. Todo eso, les digo, es totalmente desvinculado con las CIMICs, ¿no? Con las comisiones internas de igualdad de género. Y esos protocolos el protocolo está diseñado para que, pues, evidentemente, dependiendo del tipo de agresión o dependiendo del tipo de queja,
se canaliza por esos canales y al final se tiene que dar una respuesta a la persona que presentó la queja, ¿no? Y esa respuesta es una respuesta interna en la UNAM y entonces puede llegar hasta el despido de la persona acusada, ¿no? Pues esas son de las cosas que ha sido complicado diseñar. La UNAM también formó ya la SIGU. La UNAM ha intentado diseñar precisamente materias o mecanismos en los que se pueda implementar la perspectiva de género en la academia, ¿no? O sea, en las clases normales. Hay muchos cursos, han diseñado, o sea, ellos están especializados en género y han diseñado cursos para el personal docente, para que podamos nosotros, cuando demos clase, implementar precisamente muchas estrategias para evitar todos estos sesgos que hay, ¿no? O sea, no solo desde cómo tratamos a los estudiantes y a las estudiantes, de que les demos un trato igualitario a las y los estudiantes, sino también de, por ejemplo, cuando presentamos trabajos de, en nuestro caso que somos científicos, trabajos de científicos, también incluamos científicas. Muchas de las currículas están muy cargadas a solo presentar trabajos de científicos importantes, ¿no? Y entonces de las cosas que nos hemos dado cuenta es que la visibilización de los logros de mujeres científicas es muy importante precisamente para romper todos estos techos de cristal, ¿no? Y entonces que incluamos activamente en las currículas precisamente trabajos de mujeres científicas, que los hay, y seamos muy igualitarios en cómo tratamos a las y los estudiantes, ¿no? No esperemos cosas distintas nada más porque tienen distinto género. Y también para los profesores es muy importante esta cuestión de la tolerancia, ¿no? De la tolerancia hacia la individualidad de cada persona. Pues en primera creo que hay que estar muy conscientes de que la ciencia se hace por personas, no se hace por mujeres u hombres, ¿no? Y aún así ha habido históricamente, por cómo están construidas las universidades y sobre todo nosotros que hacemos academias, por cómo está construida la academia. La academia ha sido históricamente es una función muy patriarcal, ¿no? Muy hecha por y para hombres. Y entonces realmente la cantidad de científicas que han sido muy exitosas en la academia, sí es menor en número que la de hombres exitosos, y mucho es también por todas las políticas laborales que hay, ¿no? Las mujeres al tener hijos, por ejemplo, o al tener otra expectativa de lo que se espera de ellas como madres o como esposas o como parejas, o simplemente lo que se te ha dicho toda la vida que puedes hacer o no, hace que muchas veces no quieran acceder a cargos con mucha más responsabilidad, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, las políticas de maternidad, donde las madres tienen cierto tiempo de maternidad, lo cual está bien. Yo creo que deberían ser mucho más largos los tiempos de maternidad, pero también los padres deberían tener tiempos de paternidad obligatorios, por ejemplo, para intentar igualar esas penalizaciones por tiempo, ¿no? Se ha intentado hacer, pues en políticas públicas se han intentado hacer varias de estas cosas, por ejemplo, los premios, cuando se dan los premios para jóvenes investigadores, a las mujeres se les dan 3 años más que a los hombres, por ejemplo, para precisamente intentar equilibrar si tuvieron algún tiempo de maternidad o si tuvieron algún tipo de cuidado, por ejemplo, a una persona mayor, que casi siempre están cargados a mujeres. Entonces, todas estas cosas pueden nivelar un poco precisamente lo que se espera de una carrera tanto científica como humanística, ¿no? Entonces, cuando estamos incluyendo estas cosas en la currícula, creo que es importante es importante visibilizar el trabajo de las mujeres. Muchas veces tenemos esta imagen de que todos los científicos son hombres, ¿no? O, por ejemplo, cuando hay muchas cosas en ciencia que tienen el nombre de los y las investigadoras que los descubrieron, muchas veces evidentemente solo son los apellidos y inmediatamente pensamos que son hombres, ¿no? O la imagen que tenemos de un investigador, por ejemplo, es un investigador hombre, de un científico exitoso es un investigador hombre, es un investigador con atributos muy masculinos, ¿no? Muy seguros de sí mismos, muy asertivos, todas estas cuestiones que no necesariamente tienen que ser así. Las mujeres tenemos otros tipos de atribuciones que no tienen absolutamente nada que ver con la calidad científica que se tiene. Entonces creo que son cosas que se tienen que fomentar en el salón de clases para poder incluir distintas perspectivas precisamente a la ciencia, ¿no? Aparte de que creo que tenemos que hacer un gran trabajo de incluir a mujeres en posiciones, o sea, creo que
creo que al final, por ejemplo, en cuestión de ciencia, el interés de las mujeres está. O sea, las niñas se interesan por la ciencia. Creo que eso no es un problema. La ciencia, por ejemplo, es una actividad que le interesa a niños y a niñas por igual, ¿no? Creo que ahí donde hay que hacer un trabajo más importante precisamente es en aceptar que hay distintas maneras de ser exitoso o exitosas haciendo ciencia, ¿no? Y entonces invitar mucho más a personas mucho más diversas. Y creo que también deberíamos tener en cuenta que la diversidad hace comunidades muchísimo más resilientes y entonces necesitamos que haya diversidad en la universidad. Todos estos programas, las CIMICs creo que han sido muy importantes en el sentido de que se establecen las reglas de lo que se puede o no se puede hacer, ¿no? Y poco a poco esperaríamos también no solo establecer reglas, sino ir cambiando opiniones. Creo que las nuevas generaciones tienen mucho más claro esto, creo que son personas que se relacionan de maneras mucho más libres y de maneras mucho más equitativas de lo que era nuestra generación. Eso nos ayuda mucho, pero ahora hay que tenderles el camino para que estas personas lleguen y cambien las cosas por arriba, ¿no? O sea, es muy importante como hay sesgos, hay que reconocer todos los sesgos que tenemos. Hay sesgos que son sesgos muy pequeños. O sea, la violencia de género no solo es una violencia física, no solo es la violencia más, evidentemente la más grave, que es cuando haya una agresión física, sino hay muchas violencias que son muy, muy pequeñas que hacen que se les califique peor a las mujeres nada más por una cuestión de cómo se ven, ¿no? O sea, de que si las mujeres, por ejemplo, somos mucho más emocionales, que eso se vea como debilidad y entonces se crea que somos más inseguras por eso. Todas esas cosas creo que son las cosas que tenemos que reconocer y tenemos que cambiar al momento de estar contratando gente, al momento de estar calificando y aceptar que todas estas calificaciones que hacemos, por ejemplo, son subjetivas, ¿no? Tienen una carga de todo lo que hemos vivido. Entonces, en el momento que nos damos cuenta que toda esa carga tiene un cierto sesgo cultural hacia una sociedad patriarcal y hacia una sociedad machista, podemos esencialmente balancearlo, ¿no? Y podemos ser mucho más justos con esto. Y yo creo que estas son de las cosas que pueden ayudar a nivelar, por ejemplo, que las mujeres accedan a posiciones más altas, ¿no? O sea, poco a poco vemos que hay más alumnas, hay más postdoctorantes, por ejemplo, la gente sí hace sus doctorados, la gente llega a los postdoctorados. Lo que deberíamos hacer es impulsar a que toda esta gente precisamente acceda a niveles más altos, ¿no? Y eso yo creo que va a ser un mecanismo natural si abrimos los mecanismos hacia abajo, ¿no? Si decimos que precisamente tenemos que cuidar estos sesgos, tenemos que tenerlos en cuenta y esperemos que, como les decía, las nuevas generaciones lo tengan mucho más integrado, ¿no? Que no tenga que ser precisamente por una cuestión de normatividad, aunque la normatividad ya existe, ¿no? Eso es importante también. Estamos de regreso en Igualdad es la Señal y acá está la conversación con la doctora Ayari Fuentes, integrante de la Comisión Interna para la Igualdad de Género del Centro de Ciencias Genómicas en el Campus Morelos. Y arrancamos esta serie, no se pierdan los próximos capítulos, también dialogamos con las comisiones de las otras unidades académicas de este campus, acá en el estado de Morelos, para que sirva de referente a todas esas instancias e instituciones que están empujando e intentando construir las comisiones internas y también replantear, ¿no?, cómo se construyen los planes y programas de estudio. Creo que eso es sumamente importante, no solamente el hecho de atender, sino de prevenir desde la construcción de los programas. Muchísimas gracias a todo el equipo del Centro de Ciencias Genómicas por abrirnos las puertas, que tenemos una colaboración con ellas y con ellos extendida ya. La próxima semana tenemos una entrevista maravillosa con una científica que ya les contaremos todos los detalles. Ya nos vamos, nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana en punto de las 11 de la mañana. Recuerden, todos los miércoles a través de la página del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Pero antes de despedirnos, quiero hacerles 2 recomendaciones. Una que tiene que ver con este tema que estamos abordando, cómo compartir las investigaciones, los aportes de las científicas mexicanas, bueno, de las científicas en general, pero acá nos interesa lo que están haciendo las mujeres mexicanas, cómo compartir. Hay un curso que está otorgando el Centro Cultural España en México, que además se han sumado también a esta iniciativa de compartir espacios de formación de manera virtual. Lo hacen de manera muy cuidada y además con especialistas de alta calidad. De verdad, yo se los recomiendo muchísimo. Hay un
un curso taller que se llama Comunicación de la Ciencia con Perspectiva Feminista. Esto se construye a través de una colaboración con la Escuela Feminista de Comunicación de el Claustro de Sor Juana y el Centro Cultural España, que está buenazo ese proyecto. Y pues les dejo la recomendación de este curso. Aún están abiertas las inscripciones, echen un vistazo en la página del Centro Cultural España. Y nos quedamos con una invitación, la maravillosa Elsa Moss, artista, docente y música morelense, nos invita a un concierto que tiene este próximo viernes con las Reinas Paganas, mujeres en la escena, mujeres haciendo música, mujeres morelenses compartiendo sus saberes. Les dejo esta invitación y ella nos deja una sorpresa, así que pues bueno, invitadas e invitados están a esta presentación el próximo viernes y nos escuchamos en Igualdad es la Señal la próxima semana. Hasta pronto. Hola amigas del Instituto de la Mujer y en especial a la audiencia de Igualdad de la Señal, conducido por Lu Arce. Yo soy Elsa Moss, compositora, arreglista, productora, y déjenme platicarles que voy a hacer la presentación de mi tercer álbum en mi carrera artística. Este se llama Canciones para el Cajón. Canciones para el Cajón es un trabajo, un proyecto que en su mayoría realicé durante el periodo de pandemia y de alguna manera tenía que purgar este encierro que tuvimos. Es un trabajo súper honesto, súper orgánico, que va de expresar el duelo en diferentes temáticas, en diferentes situaciones. Por ejemplo, pues está el obvio de perder a un ser querido, como muchos perdimos durante la pandemia, pero también de aquella persona que tiene sueños y a lo mejor no tiene tanta suerte en la vida y deja de perseguirlos, ¿no? O por ejemplo, cuando tienes que dejar volar a tus hijos, cortar el cordón umbilical de una vez por todas y dejarlos ir. Bueno, pues las canciones van de esa temática. Parecería como muy triste hablar de duelo, pero es una etapa necesaria en los seres humanos. La tenemos que pasar a querer o no. Y Canciones para el Cajón tiene estos temas muy bonitos que nos hacen reflexionar definitivamente acerca del duelo y cómo podemos pues pasar al otro lado, aceptar y dejar ir. El día 17 de junio, este próximo viernes a las 7 p.m., voy a dar un concierto en Papillón, ubicado en Apolo 11. Es esa calle que está junto al Mercadito de la Selva. Y el Foro Café Papillón nos abre las puertas para presentar este trabajo a Elsa Moss y las Reinas Paganas. Las Reinas Paganas somos Elsa Moss, una servidora en el bajo, voz y composiciones, Chris M en percusiones, cajón y percusiones menores, Emily Aguilera en el violín y Yeli Estrada en la guitarra. Todas ellas muy talentosas, artistas, compositoras también, tienen sus propios proyectos, son talentosísimas y mis hermanitas me acompañan en este viaje. No podía ser de otra manera. Gracias a la participación de mis compañeras y amigas, Canciones para el Cajón suena como tiene que sonar, con esa energía honesta, esa energía femenina que tiene la mujer, ¿no? Esta sabiduría, esta parte sabia de la mujer que puede hacer que nos acompañen en el duelo y nos ayudan a transcurrirlo, nos ayudan a pasar al otro lado. No podía hacer de otra manera. Y amigos, si alguno de ustedes se anima a ir y se comunica con Lu Arce y me dice, yo quiero ir al concierto de Elsa Moss y las Reinas Paganas, hay un pase 2x1 que sencillamente ella me va a dar el nombre de quién va a ir y tendrán su pase 2x1. Yo soy Elsa Moss y bueno, pues les mando un beso, un abrazo y nos vemos pronto. Bendiciones.